Como Cortés estaba a caballo y doña Marina junto a él, comenzó a decir a los caciques que, sin hacerles enojo ninguno, a qué causa nos querían matar la noche pasada, y que si les hemos hecho o dicho alguna cosa para que nos tratasen con aquellas traiciones, más de amonestarles las cosas, que a todos los demás pueblos por donde hemos venido les decimos, y decirles las cosas tocantes a nuestra santa fe, y esto sin apremiarles en cosa ninguna. ¿Y a qué fin tienen ahora nuevamente aparejadas muchas varas largas y recias, con colleras, y muchos cordeles en una casa junto al gran Q? ¿Y por qué han hecho de 3 días para acá albarradas en las calles y hoyos, y pertrechos en las azoteas? ¿Y por qué han sacado de su ciudad sus hijos, mujeres y hacienda? Esta razón se la decía doña Marina, y se lo daba muy bien a entender. Y desde que lo oyeron los papas y caciques y capitanes, dijeron que así es verdad lo que les dice, y que de ello no tienen culpa, porque los embajadores de Moctezuma lo ordenaron por mandado de su señor. Entonces les dijo Cortés que tales traiciones como aquellas, que mandan las leyes reales, que no queden sin castigo, y que por su delito, que han de morir. Luego mandó soltar una escopeta, que era la señal que teníamos apercibida para aquel efecto, y se les dio una mano que se les acordará para siempre, porque matamos muchos de ellos, que no les aprovechó las promesas de sus falsos ídolos. No tardaron 2 horas, cuando llegaron allí nuestros amigos los tlaxcaltecas, que dejamos en el campo, y peleaban muy fuertemente en las calles, donde los cholultecas tenían otras capitanías defendiéndolas, porque no les entrásemos, y de presto fueron desbaratadas. Nuestros amigos iban por la ciudad robando y cautivando, que no les podíamos detener. Luego mandó llamar a los caciques de Tlaxcala, que estaban en el campo, y les dijo que devolviesen los hombres y mujeres que habían cautivado, que bastaban los males que habían hecho, aunque se les hacía de mal devolverlos, y decían que de muchos más daños eran merecedores, por las traiciones que de siempre de aquella ciudad han recibido. Por mandarlo Cortés, devolvieron muchas personas, mas ellos quedaron de esta vez ricos de oro, mantas, algodón, sal y esclavos. Además de esto, Cortés les hizo amigos con los de Cholula, que, a lo que ya después vi y entendí, jamás quebraron las amistades. Y les mandó a todos los papas y caciques cholultecas que poblasen su ciudad, que hiciesen tianguez y mercados, y que no tuviesen temor, que no se les haría enojo ninguno. Aquella ciudad estaba sentada en un llano, y en parte donde están muchas poblaciones cercanas, que son Tepeaca, Tlaxcala, Chalco, Tecamachalco, Huesocingo y otros muchos pueblos que, por ser tantos, aquí no los nombro. Es tierra de mucho maíz y otras legumbres, y de mucho ají, y toda llena de magueyales, que es donde hacen el vino. Hacen de ella muy buena loza de barro colorado y prieto y blanco, de diversas pinturas. Y se abastece de ella México y todas las provincias comarcanas. Tenía aquella ciudad en aquel tiempo tantas torres muy altas, que eran cues y adoratorios donde estaban sus ídolos. En especial, el Q mayor era de más alto que el de México, aunque era muy suntuoso y alto el Q mexicano, y tenían otros patios para servicio de los cues. Según entendimos, allí había un ídolo muy grande. El nombre de él no me acuerdo,
mas entre ellos se tenía gran devoción, y venían de muchas partes a sacrificarles y a tener como a manera de novenas, y le presentaron de las haciendas que tenían. Los escuadrones que había enviado el gran Moctezuma, que estaban ya puestos entre los arcahuesos que estaban junto a Cholula, y tenían hechos mamparos y callejones para que no pudiesen correr los caballos, desde que supieron lo acaecido, se vuelven para México y dan relación a Moctezuma de todo lo que pasó. Y supimos muy de cierto que cuando lo supo Moctezuma, sintió gran dolor y enojo, y luego sacrificó ciertos indios a su ídolo Huichilobos, que le tenían por dios de la guerra, porque les dijese en lo que había de parar nuestra ida a México, o si nos dejaría entrar en su ciudad. Y aún supimos que estuvo encerrado en sus devociones y sacrificios 2 días, juntamente con 10 papas, los más principales, y que tuvo respuesta de aquellos ídolos. Y fue que le aconsejaron que nos enviase mensajeros a disculpar por lo de Cholula, y con muestras de paz nos deje entrar en México, y que estando dentro, con quitarnos la comida y agua, y alzarnos cualquiera de los puentes, nos matarían. Este castigo de Cholula fue sabido en todas las provincias de la Nueva España, y si de antes teníamos fama de esforzados, y habían sabido de las guerras de Potochán y Tabasco, y de Cinga-Pacinga, y lo de Tlaxcala, y nos llamaban teules, desde ahí en adelante nos tenían por divinos. Y decían que no se nos podía encubrir cosa ninguna mala que contra nosotros tratasen, que no lo supiésemos. Y a esta causa nos mostraban buena voluntad. Nota de un servidor. Ya nos estamos haciendo una idea de cuáles eran las relaciones entre los diferentes pueblos indígenas de esta época. Básicamente, tenemos a los mexicas que, con ciertas alianzas, tenían sometidos a la gran mayoría de pueblos indígenas. Esto es un hecho. No lo digo con ánimo de crítica. En su época, los mexicas habían tomado el poder de la zona y lo ejercían. Sí que es cierto que la gran mayoría de habitantes del actual México descienden de aquellos indígenas que pudieron procrear sin que los sacrificaran y comieran los mexicas y sus aliados. Tampoco estoy criticando esa costumbre, pero muchos de los que se creen descendientes de los mexicas, a lo mejor son descendientes de los que se libraron de ser sacrificados y comidos por ellos. Repito, no podemos juzgar a las gentes de hace 500 años con la moralina del siglo XXI. Es anacrónico. Pero no nos vayamos del tema. Está claro que esta situación de sometimiento de la gran mayoría de indígenas bajo los mexicas hizo que Cortés contara con un número importante de aliados indígenas para, al menos, cambiar a estar sometidos a alguien que no tuviera la costumbre de hacer sacrificios continuos y alimentarse de ellos, aunque fuera ritualmente. Cortés contó con el apoyo de todos los guerreros de los pueblos indígenas que se querían librar del yugo mexica. De otro modo, unos pocos cientos de soldados españoles no hubieran tenido nada que hacer contra cientos de miles de guerreros indígenas que conocían el terreno y contaban
con toda la logística de su parte. La guerra del Vietnam es una broma con lo que les habría pasado a los pocos cientos de españoles si no llega a ser por la ayuda de la mayoría de indígenas que estaban sometidos a los mexicas. Es un error decir que esos pueblos indígenas eran traidores. ¿Traidores a quién? ¿A quien los tenía sometidos los sacrificaba y se los comía? El actual México no existía en aquella época. Lo que sí existía eran diferentes pueblos indígenas que, muy a menudo, eran rivales entre sí, al igual que pasaba en Europa, con los diferentes reinos y en todo el mundo. Los indígenas aliados de Cortés no estaban traicionando a su país, entre comillas, algo que no existía. Simplemente estaban tratando de librarse de otro pueblo que, llegado del norte, los había acabado sometiendo. Nótese que también, al vencer en esta batalla reciente, Cortés había impedido que los tlaxcaltecas, siguiendo las costumbres de la época, se vengaran de los indígenas rivales. Bueno, al menos hasta donde pudo. Muchos pueden pensar que estas memorias de Bernal Díaz del Castillo fueron escritas hace 500 años para quedar bien con la moral del siglo XXI. A esas personas les digo, si los españoles eran tan malos y su monarca tan déspota, ¿por qué no escribir directamente las atrocidades de que se les acusa? Total, a su monarca le habría encantado. Si fuera verdad que era tan mala persona, ¿no? Lo cierto es que Bernal escribió sus memorias tal y como sucedieron, sin más. Otra cosa es que a ciertas personas no les agrade comprobar que se han creído una historia que está basada en falsedades negro-legendarias.